¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Esta transmisión estaba anunciada a través de nuestro canal de YouTube. Lamentablemente, por cuestiones técnicas, no hemos podido realizarla a través de este canal de YouTube, pero queremos comenzar a través de esta serie de programas, de esta serie de testimonios, pues justamente ofrecer un espacio para todos nosotros, ofrecer un espacio que pueda posibilitarnos la manera de afrontar y de vivir nuestras crisis. Les agradecería en primer lugar si quienes nos están sintonizando pueden señalarnos si escuchan bien el audio, si escuchan correctamente lo que estoy diciendo. Luzma, buenas noches. ¿Podrías decirnos si se escucha bien? Saludos, Fray Pepe y Javier. Dios los bendiga. Yasmín, ¿se escucha? ¿Alguien me podría decir si se escucha la transmisión? Se escucha perfecto y se ve bien. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias, Marisa. Pues como les decía, este programa estaba anunciado para transmitirse a través del canal de YouTube. Lamentablemente no pude configurar este canal, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de poder comenzar esta serie de testimonios, esta serie de entrevistas, para que nosotros podamos encontrar un camino en nuestra vida. Este programa se titula ¿Cómo sobrevivir a la crisis? Y decidí ponerle cómo sobrevivir a la crisis porque justamente es vivir sobre esa crisis. Hay realidades, a veces decimos, se superan, las crisis se superan. Yo suelo decir que las crisis no se superan, sino que las crisis se asumen. Y cuando las asumimos, entonces somos capaces de transformarlas. Pero ¿de qué manera podemos vivir esas crisis? ¿De qué manera si a veces no tenemos herramientas para poder vivirlas? El día de hoy estamos viviendo en medio de una crisis. El día de hoy estamos viviendo en medio de una situación compleja. Esta pandemia ha venido a señalarnos una situación de dificultad física, de enfermedad física. Esta pandemia también ha venido a mostrarnos y a dejar relucir, quizá a través de este tiempo de confinamiento, una serie de situaciones de violencia, quizá una serie de situaciones de obsesión en la limpieza, de obsesión en ciertas situaciones, en fin, ha dejado traslucir incluso una situación de crisis a nivel eclesial, ¿no? una situación a nivel de crisis de nuestra propia fe. A veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos cómo vivir, y es justamente el objetivo de esta serie de programas que queremos transmitir una vez al mes por este medio, virtualmente, los segundos martes de cada mes. En esta ocasión lo estamos haciendo en este primer martes del mes de octubre, pero queremos transmitir los segundos martes de cada mes de 8 a 9 de la noche. Cómo sobrevivir a la crisis. Una serie de testimonios que al final del día no ofrezco yo, sino
que invito a una serie de personas, de hermanos, que nos ayuden justamente a saber encontrar las herramientas, porque hay hermanos quizá que no conocemos, hay hermanos quizá que hemos visto, pero cuyas historias pues tampoco es que estemos obligados a conocerlas, ¿verdad? Pero son historias bastante fuertes, son historias bastante testimoniales en ese sentido. Y el día de hoy, pues he invitado a Javier, le agradezco a Javier la valentía para estar delante de esta pantalla, para estar delante de todos nosotros y de alguna manera exponer públicamente su vida. Es un testimonio vivo de una transformación profunda, de una transformación donde Dios ha tocado su vida, donde Dios le ha manifestado esa luz de la verdad y Él ha podido transformar su realidad. No me toca a mí hablar de eso, sino a Él, que justamente es nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias, Javier, por aceptar esta invitación y por tener la valentía, por tener ese valor de venir a presentarte delante de nosotros y a hablarnos de cómo has sabido superar, cómo has sabido sobrevivir a esas crisis, a esa serie de crisis que has vivido, y el día de hoy eres un testimonio de que con fe, de que con esfuerzo, de que con constancia, eres un testimonio de que la vida puede transformarse, por más difícil que esta parezca, puede transformarse. Javier, muy buenas noches. Te pediría si puedes presentarte de una manera general, quién eres, de dónde eres, cuántos años tienes, en fin, si puedes presentarte, por favor. Claro que sí, con gusto. Mi nombre es Javier González Nieto, tengo 32 años, soy soltero, soy de aquí de Chihuahua y pues como dice Fray Martín, pues me ha tocado vivir una vida un poco desordenada, ¿verdad? Un poco desordenada desde la infancia, adolescencia, y pues por gracia de Dios pude encontrar el camino ya a mi juventud, ¿verdad? Aproximadamente a los 23 años, pues Dios fue a mi encuentro y aquí estamos sirviendo la hora para la gloria de Él. A los 23 años, Javier, tú encontraste un camino y han sido casi 10 años de haber encontrado ese camino. Dinos de qué manera lograste vivir, lograste encontrar ese camino, lograste encontrar esas vías hacia Dios y hacia tu transformación. Dios me permitió vivir ciertas circunstancias a lo largo de mi adolescencia, niñez y juventud. A temprana edad yo caigo en adicciones, en alcoholismo, drogadicción, pandillas. Y viví ciertos fondos durante esa etapa de mi vida que me llevan a buscar ayuda, a buscar a Dios. Y no soy yo quien buscó a Dios realmente, ¿verdad? Es Dios quien fue a mi encuentro. Ahí se puede decir que fui yo quien me dejé encontrar. Fueron momentos difíciles, momentos en los que estuve cerca de la muerte, estuve cerca de prisión, pero pues por gracia de Dios Él llegó a rescatarme y pues aquí seguimos. Y platícanos cómo es que te has dejado transformar, porque el hecho de salir de adicciones, por ejemplo, del alcoholismo, no es un camino sencillo, yo pienso, pues. El hecho de salir de un camino de la adicción a la drogadicción, ¿cuántos hermanos nuestros han caído en ese tipo de adicciones? Y no es precisamente que sea un camino muy sencillo y muy fácil de poder salir de allí. Incluso, por ejemplo, a veces podemos caer también
en el sentido mismo del pandillerismo. Nos sentimos identificados con ese camino, nos sentimos quizá atraídos. Es un lugar donde nos sentimos hermanos, quizá, donde luchamos por un ideal, donde somos rebeldes incluso, donde esa es una de las características, y salir del pandillerismo, incluso a veces sabemos lo que puede esto implicar, ¿no? La pérdida de la misma vida, porque se hacen pactos verdaderamente fuertes dentro de estas pandillas. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a ti a... ¿Te preguntaste algo? ¿Había algo en ti que te llevó a vivir esta respuesta hacia Dios? Es verdad lo que tú dices. No somos nosotros los que buscamos a Dios, es Dios el que viene y nos busca, pero sí somos nosotros los que nos dejamos iluminar. Pero hubo algo en ti que te haya permitido encontrar ese camino. Yo me cansé de la vida que llevaba. Me cansé de la adicción al alcohol, a la droga. Toqué un fondo de sufrimiento bastante duro, bastante pesado, que luego les estaré compartiendo. Y ese dolor, ese sufrimiento es aquel que me lleva a buscar a Dios. Me acuerdo esas primeras veces que me acercaba a la iglesia católica y que está por mi casa, yo solamente iba y me quedaba atrás. Sin embargo, cada vez que iba a la misa sentía algo, una paz que me llenaba, ¿verdad? Había gente, pues conocidos, ¿verdad? Que me hablaban de Cristo. Yo todavía no lo conocía a Cristo, había escuchado hablar de Él solamente. Y me decían que Él me podía salvar, que Él me podía liberar, que necesitaba clamar a Él. Y llegó un momento, a esa edad que le digo de 23 años, que me sufrí un acontecimiento fuerte, que pude haber perdido la vida, que en ese momento fue cuando yo clamé a Jesús. Clamé a Jesús, le pedí que me ayudara a salir de este problema de adicciones, le pedí que me ayudara a dejar de tomar, a dejar la droga, y pues con Jesús no se puede, ¿verdad? Jesús se lo tomó en serio, y Él respondió a mi clamor, a mi petición, y aquí seguimos, y me he mantenido firme por medio de la oración, por medio de los sacramentos, por medio de la Eucaristía. Son cosas que a mí me fortalecen para seguir estando de pie. Yo creo que estos son regalos fundamentales que cada uno de nosotros estamos llamados a reconocer. Tú dices, hablas de acercarte a la Eucaristía, y en la Eucaristía experimentabas y vivías paz. Paz. Y eso es algo que nosotros requerimos y necesitamos. En algún momento en tu vida, cuando te acercabas al alcohol o a las drogas, llegabas a sentir momentos de paz. Realmente nunca sentí paz. Con el alcohol, con la droga nunca sentí paz. Más bien eso lo utilizaba como un refugio para huirle a la realidad, al sufrimiento, al dolor. Y cuando llegas a encontrarte con el Señor Jesucristo, lo que encuentras es una paz verdadera. Es una paz verdadera que jamás había experimentado. Y cuando experimentas esa paz, la experimentas a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, a través de la reconciliación, a través de la comunión, a través de la Eucaristía, y eso te lleva a, sin duda alguna, a encontrar un camino nuevo, ¿no es verdad? Así es. Un proyecto nuevo de vida. Javier, ¿actualmente tienes proyectos de vida? Actualmente, quiero decir, el día de hoy, ¿tienes proyectos de vida? Háblanos de esos proyectos, si los tienes. Claro que sí. Durante mi tiempo de pandilla, de drogación y alcoholismo, pues me estanqué en mi vida, ¿verdad? Dejé de estudiar a cierta edad, no continué estudiando, llegué de prepa trunca, no terminé, y hoy a la edad de 32 años, realmente pues Dios me ha iluminado, ¿verdad? Y me ha puesto en mi corazón el querer superarme, el querer reiniciar aquello que dejé inconcluso cuando comenzaron las adicciones. Hoy quiero estudiar enfermería, me lo he propuesto y de hecho muy probablemente la semana que entra comience a estudiar preparatoria abierta para ya cuando la pandemia cese un poquito más, que se pueda regresar a clases presenciales,
estudiar la licenciatura en enfermería. Ese es un sueño que tengo, es un anhelo que tengo. Y se podrán preguntar que por qué la enfermería. Pues porque es una manera de que yo puedo poner en práctica el amor a Dios, el estar cerca del prójimo, estar cerca de la persona que sufre, el que tiene dolor. A mí me parece también algo fundamental esto que tú señalas. Tú tienes la necesidad misma de realizar tu vida a través de buenas acciones, a través de buenos proyectos. Dices que dejaste trunca la preparatoria. El día de hoy tú quieres continuar esa preparación académica y tú encuentras incluso un sentido de vida a través de esa preparación académica, ¿no es cierto? El Evangelio te ha enseñado un camino de bien y te ha llenado de ese camino de bien. Yo creo que te ha iluminado también para que tú, a través de esta hermosa profesión que es la enfermería, pues puedas llegar a ayudar a muchas personas, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que el mismo hecho de estar en una búsqueda constante es lo que nos lleva a saber que hay ciertos lugares donde sí debemos estar y ciertos lugares donde no podemos estar. Pero creo que algo fundamental también para nuestra vida, para sobrevivir la serie de crisis, es tener proyectos por un lado y no solo tener cualquier proyecto, ¿no? Sino tener buenos proyectos, tener proyectos con un sentido de vida, ¿no es cierto? El sentido de la vida que tú le quieres dar a tu proyecto profesional, a tu proyecto académico, es un proyecto de bien. No es verdad, es un proyecto de servicio, es un proyecto de entrega a la humanidad. Y sin duda alguna, allí encontramos mucho de este sentido de la vida. En realidad creo yo que mucho de lo que nos falta para afrontar también este tipo de crisis es humanizarnos, ¿no es cierto? Es llegar verdaderamente a vivir el bien, a asumir el bien, ¿no? Entonces, es a través de estos proyectos, el Evangelio de suyo es un proyecto de bien, es un proyecto de vida, es un proyecto de amor, es un proyecto de... Ese es el sentido que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Es, creo yo, algo extraordinario en ese sentido. Javier, tú nos hablabas de por lo menos 3 momentos de tu vida. El momento de la infancia, el momento de tu adicción al alcohol y del momento de tu adicción a las drogas, ¿no es cierto? Podríamos identificar quizá esos 3 momentos en tu vida. ¿Quisieras platicarnos? Yo hago un compromiso público, hermanos, porque además, y quiero comprometer aquí públicamente a Javier para que nos siga acompañando, yo creo que podemos aprender muchísimo del testimonio de su vida y también quisiera que nos quedáramos un poco inquietos en ese sentido para animarnos a seguir participando y a seguir escuchando. Me gustaría, Javier, que comenzáramos, si tienes a bien, platicarnos sobre aquello que marcó tu vida y que de alguna manera te fue llevando y te condujo en algún sentido, porque tú así quizá quisiste responder y quisiste encontrar el camino, pero hubo ciertos acontecimientos en tu vida que probablemente la fueron señalando, la fueron marcando, pero sobre todo que no la determinaron nunca, fundamentalmente. ¿Quisieras compartirnos algo sobre tu niñez? Y yo te invito también, ojalá que quieras acompañarnos en los próximos meses, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, que quieras acompañarnos con el favor de Dios para platicarnos también de otros momentos del alcoholismo, de la drogadicción. Pero el día de hoy me gustaría que nos compartieras a todos nosotros
del momento de tu niñez. ¿Qué es lo que viviste, Javier? Viviste momentos buenos, momentos felices, creo yo. Sí, de hecho viví de todos los momentos, ¿verdad? Y aquí quiero recalcar que muchas de las cosas que yo viví en mi niñez, tanto cosas positivas como cosas negativas, son las que marcaron mi vida en la edad adulta, ¿verdad? En la edad de joven o adulto. Hay cosas positivas que son las que cuando llegan los momentos de tristeza, de depresión, los momentos de dificultades, esos recuerdos que viví en mi infancia, por ejemplo, uno de ellos es el que a lo mejor cuando la familia estaba unida, antes de que comenzaran los problemas, cuando hubo momentos de verdadera hermandad en la familia, ¿verdad? Hubo momentos de hermandad que se fueron perdiendo poco a poco, ¿verdad? Pero esos momentos de hermandad también experimentaba uno paz. Y uno como hijo, cuando tú ves amor en tu familia, o sea, entre tu papá, entre tu mamá, entre tus hermanos, cuando ves que es una familia unida, eso te va a ti dando seguridad y confianza. A mí en mi caso me dio seguridad y confianza y son cosas que a mí me gustaría experimentar en un futuro. En un futuro, cuando yo tenga mi pareja, cuando yo me case, que yo también pueda ofrecer esa seguridad y esa confianza. ¿Verdad? Y así mismo también experimenté cosas negativas, que son las que fueron como que malamente yo les di más poder para que fueran guiando mi camino hacia la adicción. Yo de niño, algo de lo negativo que a mí me caló mucho es la falta de afectividad dentro de mi familia. O sea, hacia mi persona, en cierto momento. Yo nunca recibí un te quiero, nunca recibí un te amo y nunca recibí un abrazo. ¿Verdad? Y hasta la fecha todavía no, o sea, es algo que estamos trabajando en eso, ¿verdad? Y cuando yo era niño, pues claro que yo necesitaba un abrazo, yo necesitaba un te amo, un te quiero, o sea, sentirme amado por alguien, ¿no? Y qué mejor que por mi familia, o sea, que por las personas que conviven conmigo. Y malamente, pues yo hubo un momento en el que criticaba mucho a mi familia por eso, porque nunca me decían eso y no me cansaba de culparlos a ellos, no me cansaba de culparlos. Sin embargo, llegó un momento en el que tuve que comprender que no me podía yo dejar guiar por eso, ¿verdad? Dejar guiar por esos malos recuerdos. Ciertamente, la falta de cariño, la falta de afectividad, la falta de amor, me fueron llevando a una soledad, a una soledad. Yo experimentaba una soledad, porque nadie me daba esas palabras de aliento. Y eso me llevó a buscar un refugio ya a la edad aproximada de 9 años aproximadamente. Me llevó a buscar un refugio en el barrio, en las pandillas, ¿verdad? A la edad de 9 años aproximadamente. A muy temprana edad, yo estaba, recuerdo en la primaria, estaba aproximadamente en quinto, sexto de primaria, cuando me empecé a acercar al barrio que está ahí en mi colonia, y ya los cholos de ahí me recibieron, y ahí cambió mi perspectiva. Lo que yo no sentía en mi casa, lo comencé a sentir en un barrio, en una pandilla. La aceptación, ahí me aceptaron tal cual era, ahí me escuchaban, lo que yo buscaba de niño, me imagino que cada niño buscamos eso en nuestras familias, y fue así como comencé a desviar mi camino hacia esos lados. Esto yo creo que es fundamental para nuestra vida, hermanos. Yo creo que todos nosotros necesitamos encontrar estos momentos de seguridad, estos momentos de saber que estamos protegidos y de sabernos queridos. Y creo yo que, como bien lo señala también Javier, no hay mayor fuente de un amor puro y de un amor sincero que nuestra propia familia. Por eso la Iglesia defiende y promueve tanto la familia, y la familia integrada por un padre, por una madre y por unos hijos, justamente porque no podemos promover otro tipo de situaciones. Si promovemos otro tipo de realidades como familia, entonces probablemente lo que vamos a encontrar es lo que tú mismo encontraste en las pandillas, ¿no es cierto, Javier? Al final del día,
todos estamos en búsqueda de algo y estamos en búsqueda de una identidad. Javier se sintió identificado, se sintió aceptado como era, entre comillas, aceptado, porque al final del día el hecho de pertenecer a una pandilla también te va transformando. No es verdad que te acepten como eres. O te haces a la manera de la pandilla o no perteneces a la pandilla, ¿no? Entonces también requieres unos signos de identidad. No es verdad que te acepten tal cual eres. Y ahí mismo se empieza a cuestionar una serie de situaciones, una serie de valores. Si no promueves tal valor, si no promueves tal acción, si no promueves tal situación, pues no puedes pertenecer a nuestra comunidad. También los valores empiezan a trastocarse, a cambiarse, en fin, hay una serie de situaciones. Y en ese mismo sentido, pues, creo yo que una gran enseñanza y algo que estamos llamados todos a promover y a rescatar en ese sentido es saber que para poder vivir y poder sobrevivir a una crisis, necesitamos sentirnos seguros, necesitamos sentirnos queridos y necesitamos encontrar un lugar donde poder encontrar la seguridad, la aceptación, la identidad y el amor. ¿Y dónde lo encontraste? Sin lugar a duda, en la iglesia, en Cristo Jesús, y ahorita también ya lo puedo encontrar en mi familia. Ya lo puedo encontrar en mi familia. La iglesia me acogió cuando yo andaba peor, y esta es otra familia que tengo, ¿verdad? La familia de la iglesia católica. En primer lugar, la fe te ayudó a descubrir que tú podías encontrar ese amor y esa verdad. ¿En quién? En Cristo. En Cristo, y después en tu familia y en la propia comunidad eclesial, ¿no es verdad? Pero solo es a través de este amor, de esta palabra, de esta luz, que el Señor Jesús nos enseña, que tú vas descubriendo todas estas realidades, ¿no es verdad? Así es, solamente Jesús nos va guiando. El Señor va permitiendo que vivamos ciertos acontecimientos, muchas veces duros, muchas veces a lo mejor de emociones, y esos acontecimientos nos va permitiendo ver la mano de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida. Dios muchas veces nos da caricias de su amor a través de incluso de situaciones difíciles. Pero muchas veces necesitamos tener los ojos abiertos y una mente despejada para poder sentir esa caricia, ¿verdad? Javier, tú has dicho algo fundamental, porque yo creo que todos nosotros, a ninguno de nosotros en la salud nos gusta experimentar el dolor, nos gusta experimentar el sufrimiento. Yo creo que todos nosotros estamos asustadísimos por lo que está sucediendo, porque tememos el hecho de sufrir. ¿De sufrir qué? De sufrir una enfermedad, de sufrir la pérdida de un ser querido, de sufrir la pérdida de un empleo, de sufrir la pérdida de un estatus social, de sufrir, en fin. Pero tú has dicho una cosa fundamental también para aprender a sobrevivir las crisis. ¿Tú consideras que el sufrimiento nos enseña algo, Javier? Claro que sí, el sufrimiento, el dolor nos va ayudando a crecer personalmente y crecer espiritualmente. Muchas veces Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, permite esa crisis, como en este momento esta pandemia, que nos deja una enseñanza. O sea, Dios nos está hablando, el día de hoy nos está hablando, a lo mejor nos está mostrando que nos estamos equivocando, que nos hemos estado desviando del camino y que quiere que regresemos a Él. Al final de cuentas dice la palabra, ¿verdad?, que Dios quiere que todo hombre se salve, ¿verdad?, y llegue al conocimiento pleno de la verdad. Y el sufrimiento es una caricia de Dios. No podemos decir que el dolor es por el pecado.
Sabemos que la enfermedad entró por el pecado del mundo, ¿verdad? Pero al final de cuentas Dios la permite para que nosotros experimentamos su amor, porque a través del dolor, a través del sufrimiento, nosotros buscamos ese apoyo, ese consuelo, y muchas veces lo buscamos en cosas equivocadas, pero Dios lo permite para que busquemos ese consuelo, buscándolo a Él, ¿verdad? Buscando a Jesús, a Cristo. Sin duda alguna, esto es algo fundamental y creo yo, incluso Javier, no sé hasta dónde tú compartas la misma opinión también. Es verdad, el Señor nos enseña a través de nuestra experiencia y a través de experiencias positivas, tú lo dijiste, el hecho de sentirte seguro, el hecho de sentirte querido, el hecho de sentirte parte de una comunidad, a través de eso nos va enseñando, pero también nos enseña a través de los acontecimientos dolorosos de nuestra propia vida, porque el hecho de que tú, Javier, te hayas sentido en algún momento inquieto y como hasta incómodo en medio de una pandilla, por ejemplo, el hecho de que te hayas sentido como ajeno a una realidad, pues te llevó a buscar otra situación, y eso es justamente el hecho de un sufrimiento moral, de un sufrimiento físico, incluso de un sufrimiento emocional, de un sufrimiento espiritual. Incluso tú hablabas ahora mismo de que te gustaría formar una familia donde tú encuentres también, o donde tú formes también ese espacio de seguridad, ese espacio de amor, ese espacio de identidad. Y sin duda alguna, la palabra de Dios nos enseña a encontrar. Pero regresemos un poco hacia donde quería ir, porque es justamente a través del camino de la cruz que Dios nos ha dado el mayor ejemplo. Y la cruz, el camino de la cruz, no es el camino más sencillo, ¿no es cierto, Javier? El camino de la cruz no es el camino del menor sufrimiento. El camino de la cruz es el camino, creo yo, del mayor sufrimiento que podemos experimentar. ¿Por qué? Yo a veces reflexiono en torno a este camino. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y nos enseñó a amarnos. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y nos enseñó a formar una comunidad de hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a hacer el bien, nos enseñó a reconciliarnos, nos enseñó que en la vida hay que creer y que hay que luchar por la justicia, que hay que luchar por encontrar caminos de bien. Y sin embargo, en su mismo grupo de amigos, lo que encontró fue el rechazo de algunos, el hecho de entregarlo, el hecho de abandonarlo, el hecho de traicionarlo, el hecho de no haber entendido incluso muchas veces lo que él quería enseñarnos, ¿no? Y todo eso lo fue encaminando justamente al camino de la cruz, al camino del Calvario, que también es un camino que nos enseña la falta del compromiso mismo de una serie de gobiernos, de una serie de personajes con el bien. Y entonces se prefiere otra realidad, la fama, la buena fama, se prefiere que no se señale como un mal gobernador, se tiene miedo a que se diga algo de ese gobierno, y entonces lo señalan a nuestro Señor Jesucristo y lo condenan a muerte, dándole gusto a toda esta serie de acusaciones falsas que se le hacían a nuestro Señor Jesucristo. Y con todo y lo que pudo haber encontrado nuestro Señor, Él se entrega en un camino de perdón, en un camino de saber tomar esa cruz e ir caminando hacia el Calvario, y de sentirse en un momento abandonado por
su padre, por Dios, pero de morir con la convicción de decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y yo creo que ese es un camino extraordinario, como señalaba bien Javier. El sufrimiento es una enseñanza si queremos recibirlo de esa manera. Y desde cómo sobrevivir a la crisis, Javier, ¿tú crees que el sufrimiento sea una enseñanza para saber sobrevivir a las crisis? Claro que sí, porque cada acontecimiento que nos lleva a sufrir nos va dejando una enseñanza y nos va haciendo fuertes, ¿verdad? O sea, nos va haciendo fuertes. Por ejemplo, voy a poner un poquito de mi caso, ¿verdad? En cuestión del alcohol y de la droga. En mi caso, yo quería dejar de beber o dejar de drogarme y ya tenía cierto tiempo, a lo mejor, por ejemplo, al principio pasaba que duraba un mes sin drogarme o sin alcoholizarme y recaía, tenía una recaída. Y para muchos una recaída, cuando busca uno la recuperación, para muchos es un fracaso. Para muchos es un fracaso. Sin embargo, a mí me fue enseñando, tuve que ir discerniendo que en cada recaída yo tenía que discernir qué era lo que me llevaba a volver a caer. Cuál era la herida que me llevaba a caer, o cuál era, si era una amistad, qué era, qué iba a hacer caer. Y me volvía a levantar, y a la siguiente duraba ya 2 meses limpio. Duraba un poquito más limpio, ¿verdad? Y volvía a caer, y a la siguiente ya duraba 3 meses o 6 meses limpio. Por eso yo digo que cada acontecimiento de dolor que vivimos nos va enseñando, nos va haciendo crecer para afrontar la vida como viene. Y eso, de hecho, el dolor, la enfermedad es un punto clave para nosotros cristianos para poder sobrevivir a esta crisis, ¿verdad? A esta crisis que estamos viviendo. Hay crisis de tristeza, hay crisis de ansiedad, hay crisis de identidad. De hecho, pues, como bien usted decía, el acercarme a una pandilla era por la crisis de identidad que yo tenía, ¿verdad? Existe la crisis económica, existe la crisis de falta de amor propio, o sea, existe un montón de crisis, ¿verdad? Pero ese acontecimiento de dolor pues nos tiene que llevar a crecer, ¿verdad? A que nuestra fe vaya incrementando. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque es difícil encontrar la mano de Dios en el dolor, es difícil ver que Dios está ahí, muchas veces pensamos que Dios está ausente, sin embargo es ahí donde Dios nos muestra su amor. Dios manifiesta lo más simple en nuestra vida, no cosas extraordinarias. ¿Cómo encontraste, Javier? Ayúdanos a saber encontrar. ¿Cómo encontraste a Dios en medio de ese sufrimiento? Danos un ejemplo. Uno de ellos fue aceptando mi realidad. Aceptando lo que yo estaba viviendo. Como les decía, cuando yo andaba en eso, yo lo buscaba huir a la realidad. Siempre buscaba escapar de la realidad. Y una manera de yo encontrar, primero que nada, mi realidad, era aceptando lo que me estaba pasando, aceptando lo que yo estaba viviendo. Sabía que tenía un problema de alcohol, sabía que tenía un problema de droga o de pandillas. Tenía primero que aceptarlo, reconocerlo, y entonces sí ya buscar la ayuda. Y una vez que ya busqué la ayuda, yo me encontré con Cristo. Yo estuve en grupos de alcohólicos anónimos, estuve en centros de rehabilitación, y eso realmente no me ayudó. Pero cuando ya tuve mi encuentro con Cristo en ese retiro, Cristo me dio una vida, así como San Pablo, ¿verdad? O sea, me dio totalmente una vida. Pero como usted decía ahorita, los seres humanos estamos en total búsqueda, en una constante búsqueda. Y el estar busqué por el alcohol, busqué por la droga, busqué por pandillas, no se me dio, no encontraba esa paz. Llegué a la iglesia, busqué ahora en otro camino, y ahí fue donde Cristo me entregó esa paz que yo necesitaba, esa paz que yo andaba buscando. Fue así como encontré este camino, encontré el camino del amor, el camino pues, del perdón. ¿Fue fácil reconocer lo que tú reconociste, Javier? No es nada fácil. Primero que nada, yo no quería aceptar mi realidad porque pues, yo me sentía, decía, ¿cómo puede ser que yo sea una persona con estos problemas? O sea, es difícil, en mi caso de alcohólico, por ejemplo,
era difícil para mí reconocerme alcohólico porque veía a los demás que bebían una sola copa, dos, y se enfiestaban, y yo no podía vivir una sola copa. Si tomaba la primera copa, el primer vino, ya era borrachera segura. Era dormirme en la calle o cosas así. No es fácil reconocerte, pues no es muy fácil ni reconocer ni tu realidad que estás viviendo, ni tu sufrimiento, ni tu dolor, pero tampoco me fue fácil reconocer que yo era que me estaba equivocando, que había buscado en caminos equivocados. Y ¿qué es lo que te lleva a lograr reconocer eso? ¿Cómo le haces para lograr asumir eso? Tuve que prácticamente abandonarme a mí mismo. Abandonar a mí mismo. Abandonarte en un camino de humildad, podríamos decirlo así. Sí, porque cuando no me abandonaba, era realmente yo estaba siendo soberbio. O sea, era soberbia la que no me dejaba abandonarme en el camino, pues sí, para la recuperación, ¿verdad? Para la rehabilitación. Ya cuando llega, como le decía, un momento en el que me cansé de esa vida, en el que me cansé pues, de todas esas cosas que estaba viviendo, tuve que reconocer y abandonarme, ya ahora sí que en manos de Dios. A mí me habían hablado de un poder superior. Antes de ir a la iglesia me hablaban de un poder superior, que había alguien más grande que nosotros, que de él dependían nuestras vidas. Lo quise experimentar, hice ese abandono, y fue así como hasta el momento de hoy, pues estoy en ese camino de rehabilitación. El día de hoy sigues trabajando en ese camino. Sí, es todos los días se me antoja tomar, todos los días se me antoja drogarme, o sea, es una lucha continua, Y esa lucha la va superando uno, como decimos ahorita, con la oración, con la Eucaristía, con la misa diaria o el domingo. Incluso una cosa muy importante que mencionaba ahorita, el servicio a los demás. Algo que a mí me ayudó mucho para sobreponerme a esto, hasta el momento del día de hoy, es el servicio, el poder ayudar a las personas que están pasando por adicciones, el poder estar en un ministerio, el poder incluso hacer una obra de caridad, a lo mejor en la calle, alguien que lo necesite. Pero una vez que tú has reconocido también incluso toda esa bondad que hay en ti, ¿no es cierto? Tú reconoces, tú eres capaz de reconocer ese amor, esa bondad, ese bien, toda esa gracia de Dios que Él te ha dado y que tú puedes poner al servicio de los demás. ¿No es verdad? Así es, todos nosotros, Dios nos ha dotado de dones, ¿verdad? Nos ha puesto dones, entre ellos es el de la caridad. El de la caridad, todos tenemos ese don de la caridad, ¿verdad? Yo no lo había descubierto hasta que puse en práctica, o sea, para poder poner en práctica los dones es necesario trabajarlos y ponerlos al servicio de los demás, ¿verdad? Hoy reconozco que lo bueno que yo hago, primero que nada es Dios quien me da su gracia, quien me da su misericordia para poder poner en práctica, y también pues uno mismo necesita poner de su parte, ¿verdad? Para poder hacer la acción esa buena, ¿verdad? La acción de caridad. Pues yo creo que en primer lugar, Javier, pues agradecerte el hecho, vuelvo a decir, de exponerte públicamente a través de este testimonio que a todos nosotros, sin duda alguna, nos ayuda a saber reconocer también nuestra propia realidad. Al final del día, no es solo el hecho de la exposición de la vida que nos hace Javier, sino el hecho mismo de saber identificar que también cada uno de nosotros tenemos ese tipo de heridas y que hemos caído quizá en un tipo de situaciones y que si no sabemos reconocer, pues tampoco tendremos los medios para poder sobrevivir a las crisis que se nos van presentando. Y crisis, como decías, crisis tenemos todos los días. No es necesario tener pandemias para tener crisis, ¿no? Tú lo decías muy claramente, todos los días se me antoja el alcohol, todos los días se me antojan las drogas, todos los días podemos sobrevivir a esas crisis gracias a los dones que Dios nos ha dado, gracias al encuentro que tenemos con Dios. Y es justamente a través de estos aspectos que Javier nos señala, vuelvo a reiterar este agradecimiento
y les invito a todos ustedes, hermanos, a seguir compartiendo con Javier, porque ya le hice esa petición que nos acompañe para compartirnos también un poco acerca de su alcoholismo el próximo mes de noviembre, el segundo martes del mes de noviembre, de 8 a 9 de la noche, que nos comparta un poco de esa experiencia también. Entonces, los invito a que sigamos participando y sigamos escuchando y sigamos aprendiendo y sigamos identificando qué podemos también nosotros hacer para poder sobrellevar toda esta serie de situaciones que a veces vivimos y que no sabemos cómo hacer. Javier nos ha abierto el día de hoy muchos aspectos. Por un lado nos hablaba de la seguridad que nosotros necesitamos, de esa seguridad que encontramos firmemente en nuestras familias, que no vamos a encontrar en las drogas, que no vamos a encontrar en el alcohol, que no vamos a encontrar en grupúsculos de identidad falsa, como las pandillas, por ejemplo, sino que vamos a encontrar en nuestras familias, en nuestros padres, en nuestros hermanos. Un amor sano y un amor puro, un amor sincero que también podemos encontrar y que vamos a encontrar en la familia, en la gran familia de los hijos de Dios, ¿no es cierto? En Dios mismo como Padre, en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, que podemos encontrar todos nosotros en una comunidad de hermanos que nos permita ayudarnos a crecer justamente. Es parte de esos instrumentos que tenemos. También nos hablabas, Javier, de encontrar paz, y esa paz la encontraste solamente en Dios, solamente en su palabra. Esa paz la experimentaste cuando te acercaste a los sacramentos, cuando te acercaste a reconciliarte, cuando te acercaste a comulgar, cuando te has mantenido en la oración, cuando te sigues acercando a este camino. Y entonces son herramientas que tenemos para poder sobrellevar y para poder sobrevivir a todas nuestras crisis. Y también, Javier, nos hablas de esos proyectos que hay que hacer, proyectos en torno al bien, proyectos en torno a nuestro propio desarrollo y proyectos que no solo sean egoístas para nosotros, solo para mí, ¿no? Proyectos que nos permitan estar al servicio de los demás. Tú hablabas de una noble profesión que es la enfermería. Entonces, es un proyecto de bien, un proyecto de servicio, es ese camino que nos ayuda. Entonces, la importancia de tener siempre proyectos de vida y buenos proyectos de vida, por otro lado. Y finalmente, quizá señalar esos aspectos que a cada uno de nosotros nos van a siempre a dar un sentido en medio de nuestros vacíos, en medio de nuestros sinsabores, ¿no? El hecho de servir, el hecho de hacer el bien, el hecho de compartir en comunidad, el hecho de ser humildes, el hecho de trabajar por no caer en la soberbia, esa soberbia que siempre está detrás de nosotros, allí señalándonos, ¿no? Sino el hecho de ser humildes y saber reconocer también nuestros errores, nuestras equivocaciones, por otro lado, y de saber transformar todo lo que hemos vivido para hacerlo posible en nuestras vidas, ¿no? Porque somos nosotros, a través de la gracia de Dios, que hacemos posible que lo que necesitamos pues llegue a nuestras vidas. Tú hablabas en tu niñez de necesitar seguridad. Esa seguridad, ¿en quién la has encontrado? En Dios. Esa seguridad la has encontrado en ti mismo. Entonces es a través de Dios que podemos caminar y que podemos ir. Entonces, bueno,
son algunas de las herramientas, algunos de los instrumentos que podemos encontrar, hermanos, para sobrevivir a nuestras crisis, para sobrevivir a nuestras dificultades. No sé, Javier, si quieras señalar algo para despedirte, para... No, pues solamente me gustaría, todos nosotros estamos, de alguna manera vivimos crisis, ¿verdad? Ya sea de adicción, ya sea muchas veces de un mal carácter, sean miedos, inseguridades, y muchas veces no sabemos por qué las tenemos, por qué, de dónde vienen esas inseguridades, de dónde vienen esos miedos, esas adicciones incluso. Yo te invitaría, hermano, hermana, a que vayas a tu infancia. Muchas veces esas inseguridades, esos miedos, muchas veces vienen de nuestra infancia. Muchas veces tenemos 4, 5 años, 6, por ahí, y nuestros padres o vivimos estos acontecimientos en nuestra niñez que marcan nuestra vida y forjan al adulto que eres. Yo te invitaría a que remuevas esa niñez, esa adolescencia, y que busques esas heridas que aún cargas. Sanando esas heridas es como podrás encontrar esa paz en tu corazón. Porque si la herida no sana, si queda abierta, difícilmente podrás sanar. Estarás cayendo una y otra vez. Sería eso por mi parte. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, hermanos, que nos han acompañado en esta transmisión. Ojalá que este valioso testimonio nos sirva y que con la gracia de Dios también nosotros sepamos vivir la serie de dificultades que a veces podemos experimentar en nuestra existencia. Que todos ustedes tengan una buena noche. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Javier. Y les recuerdo, pues, que el mes de noviembre, el segundo martes de noviembre, nos estamos viendo por aquí. Están invitados todos ustedes con Javier nuevamente de 8 a 9 de la noche. Muy queridos hermanos, que todos tengan una buena noche. Muchas gracias.